ya sea hoy, mañana, pero va a dar su fruto. Y también hay promesa en que no regresa vacía, ¿verdad? Gloria al Señor. Así como estamos, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor esta palabra y que sea Él pues añadiendo bendición a ella. Inclinamos nuestro rostro y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que hasta este momento hemos hecho. Sé que has recibido nuestra alabanza, has recibido nuestras oraciones y has escuchado cada una de ellas, Señor. Aquí está, Padre amado, esta palabra. Yo sé que es bendita, yo sé que es su pensamiento, Señor, y sé que será de bendición para cada uno de nosotros como ha sido para mi vida. Disponga, Señor, prepare nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibirla, atesorarla y ponerla por obra, Padre Celestial. Que sea su Santo Espíritu tomando el control de cada palabra que salga de mi boca. Que sea su Santo Espíritu trayendo vida a cada espíritu de mis hermanos y poder darles aliento a través de su palabra. Darles fuerza, Señor amado. Poder ayudarles en este caminar, Señor. Que sea usted, Padre mío, llenando bendición a ella. En el nombre poderoso de Jesús, todos se lo pedimos, Señor. En el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar inicio en esta noche. Para la gloria del Señor, pues me tocó el privilegio de hablar de la palabra de Dios. Así es que vamos a iniciar bajo el tema portaos varonilmente. ¿Cuántos hemos leído ese texto? Amén. ¿Sabe? Me encanta que el Señor me hable de estos temas y no sé si se ha fijado, Dios siempre me habla de estos temas, porque el Señor continuamente, el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. El Espíritu Santo siempre va a motivar a cada uno de nosotros a ser mejores hijos, a que vivamos una vida agradable a Él. Entonces, estamos en un ministerio para la gloria del Señor. Considero yo que cuando se nos da palabra, siempre va a ser con la motivación de ser mejores personas, de encaminarnos en santidad, porque yo sé que Dios quiere que todos vayamos a glorificar su nombre en el cielo. Entonces Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces cada palabra que Dios a mí me da, yo lo veo así. Yo le digo al Señor, Señor, me habla de una forma, me habla de otra, me habla de otra, pero todo va encaminado a que seamos ese hombre perfecto que Él quiere que nosotros seamos. Yo sé que a todos nos gusta que se nos hable de te van a dar un carro, te van a dar una casa. Yo sé, y es bonito, va. Pero yo siento que es más bonito cuando el Señor nos educa de esta forma y nos corrige de esta forma. Porque lo que a usted le digan que te van a dar una casa y un carro se va a quedar aquí. Pero cuando a usted le dicen, el Señor te pide santidad, el Señor quiere que nos conduzcamos de esta forma, es porque Dios sabe que lo verdaderamente importante está allá en el cielo. Amén. ¿Cuál es el tema? Portaos varonilmente. Vamos a leer en la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Yo hablaba con el Señor y esta palabra se me vino a mi mente, a mi espíritu, y era portaos varonilmente. Indagaba un poco más y no sé por qué esta parte precisamente se les atribuye a los hombres. Yo sé que es por lo de varonilmente, ¿verdad? Pero yo la tomaba para mí, decía yo, porque precisamente somos nosotras las mujeres las que debemos de portarnos varonilmente, porque somos muy emocionales, porque somos muy sensibles a veces. Entonces yo decía, Señor, esta palabra no es para los hombres, en este caso es para mí, porque a veces otras de mujeres somos el sexo débil, así nos llaman supuestamente, va. Pero yo cuando veía esto decía, no, también es para nosotras las mujeres.
que la palabra del Señor nos motiva a portarnos varonilmente. Vamos a hacerlo un poco participativo. Yo les voy a preguntar a ustedes en esta noche, ¿cuáles son las características que debe tener un varón de Dios? Vamos a ver, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Una característica: fe, amor, determinación. Vamos a ver, hay una que me hace falta. Por aquí. Cuando la palabra del Señor nos dice, portaos varonilmente, ¿qué se le viene a usted? Carácter, ajá. Firmeza, ajá, otra. Valentía, templanza. Muy bien. Si se fija usted, en ninguna dijeron cobardía, ¿verdad que no? La cobardía no cabe en esta parte. Portaos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Como ustedes me dijeron, un varón debe de ser valiente, debe de ser esforzado, debe de ser responsable. Y como les digo, yo tomé esa parte para nosotros también, porque cuando yo leía las salutaciones de Pablo a los Corintios, no decía para los hombres de Corinto, sino que decía para la iglesia de Dios. Entonces decía yo, ahí vemos nosotras también, ¿verdad? Entonces, me dijeron características de un varón de Dios, de una mujer de Dios. Debe ser valiente, esforzado, debe ser amoroso, y vamos a entrar despuesito en esa parte. Pero yo sé que en esta vida nosotros atravesamos por muchas cosas, muchos procesos, tribulaciones, ya las podemos haber pasado o las estamos pasando actualmente, pero la palabra del Señor en esta noche nos dice, portaos varonilmente. ¿Y cómo es un varón de Dios? Es valiente, es esforzado. Amén. Dice, portaos varonilmente. No dice ser varonilmente. Dice, portaos varonilmente. ¿Y qué es portarse varonilmente? Yo decía, ¿qué es portarse varonilmente? Y venía a mí y decía, en los momentos de dificultad, cuando nosotros estemos pasando por procesos difíciles, es ahí donde nosotros tenemos que portarnos varonilmente. ¿Con qué? Con las características de un varón de Dios. Esforzados, valientes, con amor, como decían también, responsables, como me decían, con fuerza de Dios. Es ahí cuando nosotros venimos y decimos, portarse varonilmente. Es en tiempos de tribulación y en tiempos de dificultad, en la forma que como yo actúo. ¿Actúo cobardemente, temerosamente, o actúo como un varón de Dios? Portarme varonilmente. Es ahí donde vamos a ver, eso es portarse. ¿Cómo nos comportamos en tiempos de angustia? ¿Cobardemente o como un varón de Dios? Varonilmente. Valientes, esforzados, fuertes. Y como hemos hablado anteriormente, el ser valiente no quiere decir ausencia de temor, sino que sabemos manejar la situación. Ahora, después de haber nosotros visto esto, que es portarse, es la forma en la que nosotros nos conducimos o la forma en la que nosotros actuamos cuando pasamos por diversos procesos, venía a mí una palabra cuando decía portarse varonilmente. Esa es determinación, decía por acá. Una persona que ha entendido este concepto, una persona determinada. Y yo ya días tengo esta palabra en mi mente y yo decía, ¿por qué será que nosotros la repetimos? Y esa palabra cuesta, decimos nosotros. Todo lo hemos dicho. Cuando nos referimos al camino de Dios, ¿qué decimos? Cuesta, hermano. Y cuando nosotros decimos que cuesta, nos estamos portando como varones, nos estamos portando varonilmente, o cómo nos estamos portando.
Yo sé que cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Yo me meditaba, Señor, ¿por qué decimos tanto que nos cuesta? Porque si yo le pregunto, hermano, fíjese que si el pastor nos pregunta, hermano, necesitamos un líder para jóvenes. Ay, no, es que mucho cuesta lidiar con jóvenes. Necesitamos servidores, que mucho cuesta, es que todo nos cuesta. Y que resumimos todo, es que el camino de Dios cuesta. ¿Verdad? Y yo decía, Señor, ¿por qué es que decimos tanto que cuesta? Porque yo cuando medito en Dios, yo encuentro ternura, yo encuentro amor, yo siento que Dios me facilita la vida, yo siento que si oro a Dios, Él me trae respuesta. Entonces, ¿por qué yo digo que el camino de Dios me cuesta? Y venía a mí y me decía el Espíritu Santo, porque no es el camino de Dios lo que cueste, sino lo que yo traigo al camino de Dios. ¿Por qué? No puedo yo decirle a alguien, pongamos este ejemplo, que desde los 20 años es alcohólico y tiene 50 años y a los 50 años vienen los caminos del Señor. No le voy a decir a esa persona yo que esos 30 años de alcoholismo, de la práctica de ese pecado, no le va a costar dejarlo en el camino del Señor. O sea, no es el camino de Dios el difícil, sino las mañas y el pecado que yo traigo al camino del Señor. Despojarme de todo eso es lo que a mí se me hace difícil. Y como cristianos venimos poniendo a la gente de afuera que el camino de Dios es el que cuesta, cuando no es el camino de Dios. Porque yo medito en Dios y Dios me ha traído bendición tras bendición tras bendición. Pero lo que a mí me ha costado es la mala práctica, la práctica del pecado una y otra vez. Que el Señor me dice, si querés servirme, tenés que dejar todo eso. Eso es lo que cuesta, no el camino de Dios. A mí, entonces, yo cuando hablo con alguien y cuando alguien me habla y empezamos a ver lo difícil que es el camino de Dios, no es el camino de Dios, es difícil. Es despojarme del pecado, es lo difícil. Es porque no me he portado varonilmente en el camino de Dios. Es porque yo sigo todavía diciendo mentiras. Es porque el borracho sigue tomando. Es porque, vaya, alguien que desde su infancia es, vamos a decirlo así, es mal hablado, vamos a decirlo así. Llegó a los 30 años al camino del Señor y dice, es que estas palabras las tengo que dejar de decir. Le va a costar porque lleva 30 años con la misma situación. Entonces yo decía, Señor, tu caminar no cuesta, tu camino no cuesta. Me cuesta a mí, le cuesta a esta carne tener que doblegarse ante su presencia, ante su palabra. Tener que despojarse de todo aquello que no le agrada al Señor. Eso es lo que me cuesta. El pecado es lo que me cuesta. Porque la carne, yo leía una imagen que subían ahí, a la carne no le interesa que usted se despoje de todo lo que anda del pecado, de las malas acciones, de las malas costumbres, porque ya se va a quedar en la tierra. A ella no le importa que usted vaya al cielo, porque ella no va a ir con usted. El pecado no va a entrar al cielo. Entonces por eso es que nos cuesta. Porque no nos hemos portado varonilmente como dice la palabra del Señor. Y yo, a mí me gusta cómo el Señor nos habla muchas veces, cómo el Señor me habla y la forma en la que Él nos educa y la forma en la que Él nos enseña. Porque para mí que Él me dijera, no es mi camino el que es difícil, sino como tú vienes a mi camino. Yo decía, es tan cierto, es tan real. Porque muchos, esa es la condición de todos nosotros. Venimos a los pies de Cristo cargados, saturados de pecado. Y eso es lo que nos viene costando a nosotros. Eso es lo que venimos arrastrando a nosotros. Ahora, seguimos. Dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Qué hacer para portarnos varonilmente? Y leíamos nosotros en
Primera carta a los Corintios 16:13. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Velad. Dice, ¿qué es velad? Velad es tener una relación con Dios, constante comunión con Dios. Eso es velad. Y para tener nosotros esa comunión con Dios, para tener esa relación con Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser varones, tenemos que portarnos varonilmente. Pero velar significa sacrificio, significa esfuerzo. Y aquí es donde el Señor también me confrontaba a mí y me decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando yo oraba y venía a mí esta parte, hay veces que el ser humano está tan encerrado en esforzarse y en sacrificarse por las cosas materiales que por su crecimiento espiritual. Hay veces que nosotros, y se lo digo no porque haya hablado con usted, se lo digo por mí, porque muchos hemos sacrificado el almuerzo. Cuando hay mucha venta o cuando hay mucho trabajo, a veces ni se come, dígame si no. No comemos, llegan las 7 de la noche sin comer. A veces sacrifican horas de sueño, que nos llega a la medianoche porque estábamos atendiendo a un cliente, porque las ventas en línea, lo que sea. Estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro trabajo, de repente por nuestra familia. ¿Cuánto nos ha tocado desvelarnos por un familiar? Sí, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha tocado sacrificarnos por nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuántos hemos pasado horas sin dormir, horas sin comer? No digo solamente el ayuno que se hace cada 3 meses, sino en nuestra casa. Estamos más dispuestos a sacrificarnos por lo material que por nuestro propio crecimiento. No nos estamos portando varonilmente, porque el varón de Dios es esforzado. Así era la última parte, donde dice, portados varonilmente y esforzados. Y estamos perdidos porque nuestro enfoque es más sacrificarnos por cosas materiales que por nuestro crecimiento espiritual. ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Será cierto, Señor? Ya me preocupé. Es cierto, amados hermanos. No nos hemos estado portando varonilmente. ¿Se imagina usted ay, yo siempre confundo el nombre de este hombre. El primer mártir, Esteban. Yo sé por qué digo Sebastián. Sí, Sebastián digo yo. Sí. Se imagina a Esteban escuchando las excusas de todos nosotros. ¿Se lo imagina usted? Porque este hombre pasó lo que pasó. Podemos encontrarlo en Hechos, sí, ¿verdad? La historia de este hombre. Y ya lo apedrearon, y él en medio de esa situación, él veía, dice, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ya de último este hombre pide misericordia, que no se les contara como pecado lo que estaban haciendo con él. Un hombre que estaba portando varonilmente. Así murió, siendo apedreado. Y nosotros no venimos a la iglesia porque nos salió una espinilla, porque me machuqué el dedo chiquito del pie y no puedo caminar, y hasta carro tiene. Y yo no se lo digo porque diga la hermana Yanira, no, se lo digo porque yo también lo he dicho. Y es la realidad de todos nosotros. Porque yo le digo a usted, es que no voy porque la niña tiene gripe, pero galán la saco. Si vamos al parque, sí, le pongo un gorro a la niña y me voy. Dígame si no. Es necesario que hablemos de estas verdades, ¿verdad? Porque es la situación de muchos de nosotros. ¿Cómo que se llama este hombre? Esteban. Y Esteban viéndonos así como, no nos estamos portando varonilmente.
Porque cuando nos estamos portando varonilmente somos esforzados, somos valientes. Pero esa es la situación de nosotros ahora. Usted le pregunta a alguien, lo va a visitar y llega y le habla de Dios, y al fin, hermano, decidió aceptar a Cristo. Quizás no, fíjese, mucho cuesta, dicen también. Eso nos pasa, hermanos. Hermanos, necesitamos más líderes, necesitamos más servidores, pero como cuesta, es que todo lo que cuesta es bueno. Todo lo que es difícil es bueno. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Ningún cobarde va a ninguna parte. Y la palabra del Señor en esta noche nos dice, portaos varonilmente, esforzaos, que velemos, que estemos firmes en la fe, nos dice la palabra del Señor. Y así es como es portarnos varonilmente. Ser valientes en medio de la dificultad, porque es fácil ser valientes cuando no estamos pasando nada. Yo estaba en un velorio hace poco y cuando orábamos decíamos, es fácil glorificar el nombre del Señor cuando todo está bien, pero en una situación así, ahí es donde debemos de portar varonilmente. Que no nos muevan las circunstancias para glorificar al Señor. Porque imagínense, como hemos dicho, un dicho popular, el que es gallo, le queda acá. El que es un hombre valiente es valiente en todo tiempo. El esforzado es esforzado en todo tiempo. Vamos a leer en la palabra del Señor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Amén. Dice, inicia diciendo el versículo número 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así dice la palabra del Señor. Así nos dice la palabra del Señor en esta noche. Podemos estar pasando por dificultades, pero no es el fin. Podemos estar atribulados, pero no es el fin. Podemos estar pasando por dificultades, pero no es el fin. Tenemos que portarnos varonilmente. Amén. ¿Cuántas personas esforzadas sabemos aquí? Yo sé que hay momentos en los que no tenemos fuerzas, amado hermano. Yo sé que hay momentos en los que definitivamente no hay ganas de nada. En los que estamos espiritualmente abajo, como dice mi abuela, somos como la gallina, a veces abajo y a veces arriba. Pero ¿sabe qué nos identifica como personas valientes y esforzadas? Que aunque a veces estemos abajo y arriba, estemos aquí. Estemos aquí. Permanezcamos en el camino del Señor. Que aunque no tengamos ganas de orar, aunque sea, gracias Señor, gracias. No sé por qué, pero gracias. Y elevemos una oración al cielo. Cuando nos sintamos atribulados y afligidos, ay, mire, yo he pasado por situaciones en las que nos encontramos así. Yo sé que todos nos hemos encontrado así en algún momento de nuestra vida. Pero en primer lugar es necesario ese tipo de situaciones. Pero también esas situaciones nos forman a nosotros como hijos de Dios. Forman nuestro carácter. Entonces, así como dice la palabra de Dios en esta noche, aunque seamos perseguidos, aunque estemos en tribulación, aunque estemos en cualquier situación, Dios está con nosotros. No es el fin. Tenemos que continuar. Tenemos que ser personas esforzadas y valientes.
Vamos a ponernos de pie. Yo sé que hay veces que no hay fuerzas, que no hay ganas, que no hay ánimo. Yo sé que como ministerio tal vez estamos pasando por una situación difícil, o cada uno en su familia tal vez está siendo procesado. Hay necesidad de oración. Si hay necesidad de oración, pasemos al altar en esta noche. El que puede pasar y siente necesidad, pase al altar. Es necesario que nosotros le expongamos al Señor. Él es nuestro número de emergencia. Y si hay necesidad en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Él la va a suplir. Dios la va a suplir. Pero nuestra parte debe de ser esa: esforzarnos. Es necesario que nosotros nos esforcemos, amados hermanos. Es necesario que cuando no hay fuerzas, sacarlas de donde sean o pedírselas al Padre que Él nos la dé. Inclinemos nuestro rostro y expóngale al Señor ahí su necesidad. Yo sé que Él le va a escuchar. Yo sé que Él está ahí con nosotros desde el momento en el que dispusimos nuestro corazón en venir a este lugar. Yo sé que Él está ahí. Yo sé que desde la oración inicial el Espíritu Santo está con nosotros, está en este lugar y Él va a escuchar la oración de cada uno de nosotros. Yo sé que tal vez en cualquier momento de nuestra vida no nos hemos portado varonilmente, que ha venido la dificultad a nosotros y hemos tal vez flaqueado, nos hemos portado de una forma cobarde y hemos tal vez renegado y hemos tal vez dicho al Señor: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y Dios en su misericordia nos ha comprendido en los momentos de dificultad. Pero el Padre nos ha dicho en esta noche: portaos varonilmente, esforzaos, seamos valientes en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, en esta noche